Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice. Hoy vamos a estudiar la vida y la muerte. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, te pedimos, Señor, orientación para que nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar la vida y la muerte. Padre, te pedimos, Señor, que nos oriente, que nos guíe y que sea el poder del Espíritu Santo que nos dé sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, para ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, para que lo guíe por los caminos del sendero del amor y los senderos de la esperanza y la fortaleza de vida que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar a Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Y me dice, y creó Dios al hombre a imagen y a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra lo crió. Cuando leemos el versículo 28, y lo bendijo Dios y le dijo, fructifica y multiplicaos, llena la tierra y sojúgala, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando resaltamos, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y lo bendijo Dios. Cuando Dios bendijo al hombre y le dijo, fructifica el que se iba a fructificar, a multiplicar en la obediencia, en el amor de Dios, pero sin pecado. No había pecado en el momento en la creación, porque era pura la naturaleza de Adán y Eva. Ahí estaba el amor, la bondad de Dios en la creación. Entonces, cuando estudiamos a Génesis en el capítulo 2, versículos 7 y 8, ve lo que nos dice, para que tenga idea cómo Dios en la creación, en la formación de vida, era el amor, era la pureza, era la fortaleza divina de Dios. Entonces, cuando leemos el versículo 7 y 8 en el capítulo 2 de Génesis, me dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, cuando vemos la formación en la cual Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, y fue hecho del polvo de la tierra, y le dio el aliento de vida. Ahora, cuando él dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Entonces, en ese momento pasamos a ser un alma viviente, porque el polvo de la tierra y el aliento de vida, al unirse, da vida. Es una vida. La vida es que pasamos a ser un alma. Nuestro cuerpo se convierte en un alma viviente. El polvo de la tierra y el aliento de vida, al unirse, se forma una vida. Es el alma que somos nosotros en el cuerpo. Nosotros somos un alma viviente. Nuestro cuerpo es un alma viviente. Entonces, ¿qué pasa? Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo formó del polvo de la tierra y del aliento de vida. Cuando Él se lo entrega al hombre, le da el aliento de vida, que es el espíritu de vida que le da al ser humano. Nos convertimos en un alma viviente. Somos un alma viviente.
los dos componentes que nuestro cuerpo necesita para ser un alma, que es el polvo de la tierra y el aliento de vida. Ahora, cuando leemos a Génesis en el capítulo 2, versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo Dios lo había hecho. Ahora, cuando nos vamos a Génesis en el capítulo 1, versículo 29, fíjate lo que Dios hizo en la formación, en la pureza, en la fortaleza divina, en la creación que había hecho Él con sus propias manos. Con sus propias manos hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio el aliento de vida. Y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero Él hizo algo especial para el ser humano, para el alma, que es la persona. Él hizo algo especial. Cuando leemos a Génesis en el capítulo 1, versículo 29, hizo, y dijo Dios: he aquí que he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, será para comer. Ese alimento fue especialmente para la vida del ser humano, para el alma, que somos nosotros. Cuando Él nos forma del polvo de la tierra y nos da el aliento de vida, que es el Espíritu, Él hizo algo especial para el ser humano. El alimento consagrado, que es la purificación, el alimento puro, para que nuestro cuerpo esté sano y limpio y puro y purificado para la obra de Dios. Entonces, Él nos dio ese alimento especial. Nosotros por naturaleza somos fructíferos. En la creación Dios nos hizo perfecto para que nuestro cuerpo viviera eternamente. Hermanos, seguimos estudiando la palabra de Dios. Ahí están los principios de la vida. Ahí están los principios del amor. Porque la vida representa la formación de Dios. La vida representa la formación de vida en la cual Dios nos enseñó cómo nosotros íbamos a vivir eternamente. En la creación, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, para que vivieran eternamente. Ellos nunca iban a morir, nunca iban a conocer la muerte, nunca la iban a conocer. Pero debido a la desobediencia, cuando ellos desobedecen el carácter de Dios y comen del árbol prohibido, entró la muerte al mundo, entró el pecado, entró la maldición al mundo. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Por eso es importante desarrollar lo que la palabra nos enseña. Y fíjate lo que nos dice la palabra del Señor, para que comprendamos lo que es la vida y lo que es la muerte, la formación. Ahora, si el hombre muriere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Bueno, vamos a estudiar a Job en el capítulo 14, versículo 14. Job 14, 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿En dónde voy a conseguir la liberación de la muerte? Es cuando yo muero en Cristo Jesús. Es cuando yo muero en la obediencia. Tengo la esperanza en la resurrección de Cristo Jesús. Si yo muero en la obediencia, hermano. Entonces, la palabra me enseña, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. En donde yo voy a conseguir la liberación es cuando yo muero en Cristo Jesús. Tengo la esperanza de volver a vivir, pero eternamente, en Cristo Jesús. Él me libera de la muerte, por cuando yo lo acepto a Él. Él me libera porque Él me sana. Él me lleva a la formación espiritual. Él me lleva a una vida de amor y de obediencia. Pero tengo que obedecer su palabra. Tengo que obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, como Él lo enseñó.
Hermanos, la formación de vida tenemos que consagrarla en el verdadero amor de Dios. La vida es la formación, ¿verdad? Porque el hombre iba a vivir eternamente en la creación cuando Dios hizo a Adán y a Eva para que vivieran eternamente, para que se multiplicara como Dios lo había formado, pero sin pecado. Hermano, es lindo y bello cuando nosotros podemos vivir una vida consagrada en el Señor, vivida en el verdadero amor de Dios. Es importante desarrollar la formación que Dios nos enseña, ese camino de amor, ese camino de obediencia. Ahora, podemos vivir en una vida consagrada en el Señor, vivir en una formación de Dios, en la obediencia de la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que nos dice, ¿qué es la muerte? ¿Qué representa la muerte? Y fíjese usted lo que nos dice, porque la muerte es algo que tenemos que llevarla a un concepto más significativo, en el cual nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué las personas mueren? ¿A qué se debe que las personas mueren? Porque el pensado de Dios en la creación, Él no hizo al hombre para morir. Pero ¿por qué la persona muere? ¿A qué se debe que la persona muere? ¿Por qué muere la persona? Hágase usted la pregunta, ¿por qué muere la persona? Nosotros nacemos en este mundo. Nacemos. Nos formamos, crecemos, vivimos una vida de amor y de bendición. Pero ¿por qué la persona muere? Cuando una persona muere, cuando muere la persona, físicamente nosotros vamos a morir, pero es el producto del pecado. Porque entró la maldición al mundo cuando el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entró la muerte al mundo, entró el pecado, entró la maldición al mundo, producto de la desobediencia, cuando nosotros desobedecimos el carácter de Dios. Entonces, nosotros heredamos esa naturaleza caída de nuestros primeros padres. Ahora, cuando estudiamos qué es la muerte, qué representa la muerte, vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Ve lo que me dice. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Por ahí oigo a muchas personas que dicen que Dios lo tenga en la santa gloria en el cielo. Por favor, es una gran blasfemia. Cuando una persona muere no va derechito al cielo. Porque si así fuere, que toda persona que muriere fuera derechito al cielo, entonces ¿para qué viene Cristo Jesús? Hágase usted la pregunta, ¿para qué viene Cristo Jesús? Porque si una persona muere, va derechito al cielo, entonces Él está orgulloso porque está en el cielo, ¿verdad? ¿Va a querer volver otra vez? No. Entonces, cuando una persona muere, no va al cielo. ¿Va a dónde? Va al sepulcro. Va al polvo de la tierra donde fue tomado de la creación. Porque nosotros somos de barro, hecho del polvo. Y el aliento de vida vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando nosotros nacemos, estamos formados del polvo de la tierra y del aliento de vida. Ahí nos convertimos en un alma. Entonces, cuando esa alma muere, es porque se rompió, se separó el aliento de vida y el polvo de la tierra. Vuelve el polvo a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Entonces, la persona fallece, va a donde al Seúl, al sepulcro. Ahora, muchas personas dicen, no, ellos van derechito al cielo. Fíjese usted, hay que tener mucho cuidado. Las personas que piensan de esa manera, si muere en Cristo Jesús,
tiene la esperanza, bueno, de que será resucitado en la primera resurrección. Pero ninguna persona va derechito al cielo cuando muere. Por eso, la palabra que me enseña, por eso me lo está insinuando aquí Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, ¿estamos claros qué representa cuando uno muere? Vuelve al polvo de la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Ahora, cuando estudiamos hay algo que tenemos que resaltar. Por eso la palabra nos enseña cada día más por qué nosotros debemos de vivir una vida consagrada en el amor. Vamos a estudiar Romanos, en el capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la nueva vida. Ahora, cuando nosotros andamos en la nueva vida, es porque nos hemos formado en Cristo Jesús. Hemos alcanzado la gracia espiritual. Nosotros nacemos espiritualmente. El viejo hombre pecador que era, eso quedó atrás. He nacido de nuevo porque he aceptado a Cristo Jesús en la obediencia. Crecer en la formación de Dios. La vida nueva es una formación de vida, de sanidad. Por eso, cuando yo vivo en una formación de vida que es consagrada en el amor de Dios, es para vivir una vida ordenada, una vida llena de amor, una vida llena de esperanza, porque cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, no me sorprenda como ladrón en la noche, porque estoy preparado, estoy en la obediencia, ando caminando con Cristo Jesús. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, es nacer para Cristo Jesús, es para vivir en Él, en una vida ordenada de amor y de bendición. Por eso Dios cada día más nos enseña el camino de la verdad y de la esperanza, cómo nosotros podemos alcanzar la gracia espiritual, vivir consagrada en el amor verdadero de su palabra. Por eso, cuando estudiamos a Romanos, en el capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4, nos consagra el verdadero amor de Dios. ¿Cómo yo voy a ser una persona distinta? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Es bautizándome en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, si yo sigo los caminos de muerte, es camino de perdición, es la desobediencia, porque los caminos de la perdición es camino de muerte, porque muchos quieren pasar por la puerta ancha, pero no quieren pasar por la puerta angosta, porque no quieren vivir una vida consagrada en la obediencia. Se han alejado de Dios. Por eso, la vida es la formación, la vida es la esperanza, la vida es cuando yo ando en esa formación de Dios. Pero la muerte me lleva a mí al despeñadero, me lleva a la destrucción, me lleva a la perdición. La muerte es algo que muchas veces no queremos, sino seguir un camino de desobediencia, porque quiero pasar por la puerta ancha, pero no quiero pasar por la puerta angosta, que es pequeña. Nadie quiere pasar por esa puerta, porque no quieren vivir una vida consagrada hacia Dios, que esa es la vida para la vida eterna. La muerte es la puerta ancha, grande, espaciosa,
que es para la muerte eterna, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando seguimos esos caminos de la desobediencia, porque aquí la palabra me lo enseña clarito. Cuando leemos a Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es camino de perdición. Pero resulta que anda por el camino de la perdición y de muerte, porque no está aceptando a Cristo Jesús. Porque muchas dicen, no, es que yo no le hago mal a nadie. Puede que tú no le hagas mal a nadie, pero está en la desobediencia. Por lo menos se va a parrandear, se va a disfrutar los placeres de este mundo. Eso es camino de perdición. Pero entonces fíjate lo que nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Él me lo aclara, y cuando Dios me lo reafirma a través de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, me dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. ¿Qué es la vida? La vida eterna. La vida eterna. ¿Por dónde? Transitando por el camino angosto, pequeño. Ese camino que te va a llevar a la ciudad celestial. Ese camino que te va a llevar al cielo, hermano. Por eso tenemos que agarrar ese camino, aceptando a Cristo Jesús en la obediencia. Porque es el camino que me sana, que me lleva a la vida eterna. Hermano, por eso la vida se consagra en el amor verdadero. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida consagrada en el amor? Por eso la palabra me enseña a mí la vida y la muerte. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Qué representa la vida? La vida representa una formación espiritual. La vida es la formación de Dios en la creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto para que viviera eternamente. Pero debido a la muerte representa la desobediencia. La muerte representa alejándome de Dios. La muerte me lleva a mí a la muerte eterna. Cuando yo ando en los vicios, ando en las drogas, ando en el alcohol, ando fumando, ando en los placeres mundanos de este mundo, me estoy alejando de Dios. Eso representa la muerte. Y la vida representa la santidad, la formación de la vida espiritual para consagrarnos en Cristo Jesús en la obediencia de la palabra del Señor. Por eso la resurrección es la vida en la cual tenemos que vivir consagrada en el amor de Dios. Ahora, ¿a dónde van los muertos? Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No se menciona el purgatorio. Tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva nuestro Señor Jesús y se produzca la resurrección. Ahora, la palabra infierno significa sencillamente sepulcro. ¿Qué significa? Sepulcro. Pero no es un lugar de sufrimiento. ¿Por qué no es un lugar de sufrimiento? Porque muchos toman la palabra infierno como que si fuera que estuviera quemando en candela, que estuviera la persona condenada. No, la palabra infierno, como lo dice aquí la palabra infierno significa sencillamente sepulcro. Pero no es un lugar de sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Cuando hay muchas personas que dicen, no, voy a mandarle a hacer una misa para sacarlo del limbo donde se encuentra. Luego lo llevamos al purgatorio. Fíjese usted, le hacen una misa para sacarlo del limbo donde se encuentra. Luego lo llevan al purgatorio.
Del purgatorio lo llevan al cielo. Fíjese usted a dónde ha llegado tanta mentira, tanta idolatría. Porque muchas veces pasa porque no estudiamos la palabra del Señor. No estudiamos, no nos preparamos. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, esas mentiras que dicen de que una persona que va al limbo, luego va al purgatorio, luego va al cielo, bueno, lo saca del infierno, de no sé qué más, bueno, eso en cantidad de cosas dicen. Hermano, es porque no estudian la palabra, no la escudrillan, porque si tú la escudrillaras, la palabra de Dios, la escudrillara, leyera y le pidiera a Dios sabiduría, usted entiende lo que Dios habla en su palabra. Ahora, fíjese usted, por eso hay muchas personas que yo he visto que tienen un familiar muerto, si un tío, un hermano, la mamá o el papá, cualquier familiar o un hijo, y lo que hacen es que hacen un altar, colocan la fotografía de la persona fallecida y le prenden velas, la están alumbrando. Hermano, déjeme decirle que si usted hace eso, está cayendo en la idolatría, porque la persona cuando muere va al polvo de la tierra, va al descanso. Si esa persona murió en la obediencia, y aceptó a Cristo Jesús, tiene la esperanza que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, va a ser resucitado en la primera resurrección. Pero si esa persona murió en la desobediencia, lo espera la muerte eterna. Lo va a resucitar en la segunda resurrección para muerte eterna. Hermano, déjeme decirle que si una persona no hizo nada en vida, que esa persona tomó la decisión de buscar a Cristo Jesús, y si no tomó la decisión de buscar a Cristo Jesús y se alejó de Cristo Jesús, ¿cómo lo va a salvar una persona ya muerta? Ya la persona está muerta, está totalmente muerta. Ni usted así le mande a hacer misas y misas y misas y misas para sacarlo del limbo, luego del purgatorio, bueno, llevarlo al cielo. Es una gran idolatría, eso es blasfemia. Eso es mentira, hermano. No te dejes engañar. Cuando una persona muere, va al descanso. Y eso lo comprobamos aquí en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5. Vamos a estudiar Eclesiastés. Ve lo que me dicen. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Una persona cuando muere, su memoria está puesta en el olvido. Porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando leemos el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia perecieron, ya nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Hermano, cuando una persona tiene odio, envidia, rencor, se lo lleva con él cuando la persona muere. Y eso me lo dice a mí Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol, hermano. Entonces, cuando una persona muere, esa persona va al descanso, va al Seúl, va al sepulcro, descansa. Pero si esa persona murió en Cristo Jesús, en la obediencia, tiene la esperanza que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, va a ser resucitado en la primera resurrección. Pero si murió en la desobediencia, hermano, lamentándolo mucho,
lo espera la segunda resurrección, que es para muerte eterna, que es la muerte eterna, hermano. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos, mucho cuidado. Aquellas personas que alumbran a un familiar muerto, a un familiar, hermano, deje de hacerlo. Porque cuando usted alumbra a un familiar muerto, le está dando luz a Satanás, le está dando luz al enemigo, le está dando luz al diablo, porque eso es lo que él quiere, que le dé luz, porque él está en tiniebla. Hermanito, tenga mucho cuidado. Ahora, maravillosa esperanza. La muerte es un sueño, así como después de un arduo día de trabajo, viene el sueño reparador. Después de una vida larga y llena de trabajo, Dios nos concede un merecido sueño de descanso. La muerte no es el fin de todo la despedida al ser querido, que parte no es definitiva, es simplemente un hasta luego. En la Biblia en muchos lugares en la Biblia en muchos lugares se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Cuando estudiamos a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco os queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos de los otros con estas palabras. Por eso, los que murieron en Cristo en la obediencia, tenemos esperanza que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, seremos resucitados. Pero los que estamos vivos en el momento de Cristo Jesús venir, seremos arrebatados. ¿Para qué? Para reunirnos con el Señor en el cielo. Porque como lo dice su palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible es mi naturaleza caída, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, hermano. Por eso Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, para que vivamos como Dios lo dicta en su palabra, vivir en una formación pura, una formación de sanidad. ¿Por qué? Porque la vida me enseña a mí cómo vivir una vida santa y pura para alcanzar la formación de Dios. Es preparándome en la obra de Dios. Es preparándome, siguiendo los caminos de Dios en la obediencia. La palabra me enseña cómo nosotros podemos alcanzar la gracia espiritual. Es estudiando, preparándonos, obedeciendo el carácter de Dios. Vivir una vida consagrada en la formación de Dios, como lo dicta su palabra, en el plan original de Dios. Por eso en el principio, en la formación, cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, él hizo todo para que el hombre viviera eternamente consagrado en la alimentación, consagrado en una vida sana, consagrada para vivir una vida familiar pura, para multiplicado en una vida de formación hacia Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, que vivamos una vida consagrada en la vida cotidiana, en el verdadero amor de Dios. Multiplicados, consagrados en el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos esa vida santa, pura, en la formación de Dios. Hermano, por eso la vida me enseña a mí cómo nosotros podemos alcanzar la formación de Dios,
es obedeciéndose el carácter de Dios, es obedeciendo el espíritu de profecía, es obedeciendo su palabra. El espíritu de profecía se resalta en una formación de pureza. Aquí está la palabra del Señor. Por eso, cuando uno estudia esa formación de Dios, Dios se consagra en esa vida de amor. Por eso, cuando nosotros lo resaltamos y lo vemos y lo dice en su palabra, ¿cómo nosotros podemos vivir esa vida llena de amor? ¿Cómo podemos vivir esa vida consagrada en Dios? ¿Cómo podemos vivir lo que Dios nos dice en su palabra? Cuando leemos Apocalipsis 22, versículo 18, yo testifico de todo aquel que oye la palabra de las profecías de este libro. Si alguno adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará a su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Si ven, Señor. Ahora, la palabra me enseña a mí cómo podemos vivir una vida consagrada en el verdadero amor de Dios. Bienaventurado los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Esa es la formación en la cual Dios quiere que nosotros vivamos y vivimos una vida consagrada en el verdadero amor de Dios. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Será en otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra de Dios para seguir creciendo y fortaleciéndonos en ella. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, porque nos diste la fuerza y la esperanza de seguir creciendo en la formación de Dios. Bye, bye. Hasta luego, y será en otra oportunidad, seguiremos estudiando más la palabra del Señor. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like, suscríbete a mi canal. Bye, bye.